Hola, muy buenas tardes. Claro, esa era la duda que rondaba hasta antes de conocer este paquete de ayudas económicas que el día de ayer impulsó y anunció el gobierno del presidente Gabriel Boric. La duda estaba rondando y ya ha sido respondida por varios parlamentarios que transversalmente han indicado que es muy probable que este paquete de ayudas económicas no frene el debate del quinto retiro, porque hay bastantes deficiencias a juicio de algunos diputados y diputadas, por ejemplo, en este paquete de ayudas económicas. Incluso, por ejemplo, senadores o senadoras como Yasna Proboste han dicho que es insuficiente en algunas materias, como por ejemplo el apoyo a las pymes, que según la opinión de la senadora quedaría al debe este plan económico con estas pequeñas y medianas empresas. Es un plan que considera casi 4.000 millones de dólares, como decía ayer el presidente. Son 21 medidas, entre las cuales han destacado, por cierto, aquellas que van en más directo beneficio de los hogares que se han visto golpeados por el alza de los precios de la canasta básica. El gas, por ejemplo, se anunció que para poder ampliar la competencia en el mercado del gas va a haber un acuerdo allí también en el que ENAP debiese ser un actor importante en la distribución del gas licuado, donde se abra la competencia y por eso también se genere una disminución en los precios. Es lo mismo con el transporte, donde se anunció una paralización, un congelamiento de las tarifas durante todo este año. Son los ítems que más importan a las familias, pero frenará eso el quinto retiro, esa plata directa que la gente quiere tener en el bolsillo más allá de estos otros mecanismos. Esa es la duda que se ha generado y escuchemos qué es lo que dicen los parlamentarios precisamente respecto de eso. Es que las medidas anunciadas por el gobierno no son para frenar algo, son para ayudar a las personas. Entonces creo que también en eso hay que ser demasiado claro. La discusión que hay en el Parlamento tiene que ver con una propuesta de retiro de fondos previsionales, que es algo que ya se ha hecho en nuestro país y que evidentemente hay parlamentarios que consideran que este es un buen momento para volver a experimentar un retiro y hay parlamentarios que creen que este no es un buen momento para eso. Estas medidas son claramente insuficientes y mezquinas, sobre todo con los más humildes, con el 40% más pobre que no va a recibir ninguna ayuda con las medidas anunciadas por el gobierno. Por lo tanto, necesitamos poner el foco en dos cosas. Primero, en la inversión, en la generación de nuevos puestos de trabajo, pero también en la focalización de ayuda concreta al 40% más pobre. Estos anuncios no van a detener, sin duda, la discusión del quinto retiro, y lo único que van a hacer va a ser sumar apoyo para esta iniciativa. El quinto retiro va a ser imparable la discusión la próxima semana y no tiene que ver con lo que está en paralelo proponiendo el gobierno en cuanto a estas nuevas medidas para mitigar la situación económica. Tiene que ver con algo tan simple como la enorme desconfianza que el país y la gente tienen en general del sistema de ahorro previsional. Claro, uno de los elementos que genera esta incertidumbre, Javiera, respecto a qué es lo que pueda pasar con la tramitación legislativa, es que no necesariamente están alineados desde el punto de vista político. Por lo tanto, lo que escuchábamos de las declaraciones de la diputada del PC es bien relevante, ¿no?, respecto a cómo podría comportarse este partido que es parte de Apruebo Dignidad, parte del oficialismo. Sí, y es algo que ya ha generado ciertos distanciamientos con el gobierno. Esta semana vimos al ministro Giorgio Jackson de la SECPRES desplegado en el Congreso, dialogando con las bancadas, principalmente de las bancadas oficialistas, por cierto. Tuvo un almuerzo con el Partido Comunista y con la bancada regionalista verde y algunos independientes, de los cuales varios parlamentarios del Partido Comunista en particular solicitaron la idea de que haya libertad de acción en esta materia, en el debate del quinto retiro, porque hasta hace unos días atrás la mayoría de los parlamentarios oficialistas respondía ante esta duda sobre si se va o no a frenar el quinto retiro con conozcamos las propuestas del gobierno primero y después de eso tomaremos una decisión. Pero sabemos también la presión ciudadana es bastante grande, desoyendo, por cierto, a los organismos técnicos que desde el primer retiro
vienen anunciando que esto no es positivo para la economía, para los efectos que tiene la inflación que hemos visto durante estos últimos meses y que es indudable que ha habido un componente importante en cuanto a lo que han generado los retiros en esta alza de precios. No es el único factor, es cierto, y eso lo ha dicho siempre también el Banco Central y otros economistas, expertos que han analizado esta materia, pero sí el exceso de liquidez que se ha generado durante estos últimos tiempos entre los IFE y los retiros también han generado también este efecto. Y es por lo mismo entonces que ante esa situación y a pesar de todas estas advertencias, hay muchas personas que efectivamente quieren sacar su plata de las AFP por distintos motivos también, como decía el diputado Bianchi, no solo por la necesidad de tener plata en efectivo en el bolsillo, sino también por la gran desconfianza que hay en el sistema de AFP y muchas personas cuando uno pregunta en la calle dicen prefieren tener ellos la plata que seguir ahorrándola allí, a pesar de que es el sistema que tenemos en este momento. Por eso el gobierno ha dicho también que la discusión de fondo en esta materia es cómo avanzar hacia un nuevo sistema previsional en nuestro país. Los senadores también han reaccionado a estos anuncios del gobierno y también se han referido, por ejemplo, a cuál podría ser la situación en el Senado cuando el quinto retiro llegue hacia allá para ser discutido. La mayoría de ellos cree que no es una buena medida, pero por otro lado también hay quienes critican que haya algunas deficiencias en este plan económico que ha presentado el presidente Boric. Escuchemos qué han dicho los senadores. El motor de la reactivación y el desarrollo de Chile serán las pymes. No habrá recuperación económica ni recuperación del empleo, sino es de la mano de las empresas de menor tamaño. Valoro las medidas de respaldo a la pequeña minería anunciadas en el plan de reactivación económica del gobierno, pero nos preocupa el escaso apoyo a la cultura, al turismo y a las pymes, sectores seriamente afectados por la crisis hace ya 24 meses. Siguen aumentando los precios, algo que los chilenos y chilenas estamos viendo. El gobierno afortunadamente ha anunciado y va a implementar ahora un plan económico de reactivación inclusivo que lo que persigue es congelar el aumento de las tarifas del transporte público, por ejemplo, controlar y contener el alza de los precios de los combustibles. Hay apoyo directo a las familias a través del ingreso preferencial para las mujeres, para los jóvenes, para los adultos mayores y también hay un paquete de apoyo fuerte a la pequeña y mediana empresa. Bueno, hay muchas cosas aquí, muchas cosas. Es que esto realmente, Javi, Andrea, es como escuchar lo mismo, pero con distintos actores, digamos, del año pasado, ¿no es cierto? Son distintos los actores, pero el mismo problema, mismo embrollo. De hecho, ahora vemos, por ejemplo, a la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara, Carol Cariola, pisando huevos. Yo me imagino que el año pasado podría haber dicho, sí, queremos el quinto retiro. Y este año, porque es su gobierno el que está diciendo que no, evidentemente está entre la espada y la pared. Entonces, como que dice, este debate lo van a tener los parlamentarios, y algunos están a favor y otros que están en contra, pero la pronunciación ya no puede ser tan a rajatabla porque tiene, por supuesto, que trabajar con su gobierno. Eso es lo que uno entiende, ¿no es cierto? Y por otro lado, el plan que lanza ayer el presidente, evidentemente a la oposición le parece que es pobre, algunos sectores del oficialismo dicen que es una buena noticia, pero acá hay hechos. Saquen o no saquen el quinto retiro. Los hechos son indesmentibles porque es ciencia económica que tiene que ver que con exceso de circulante va a seguir subiendo la inflación. La guerra de Ucrania está lejos de terminar y eso va a presionar a los alimentos. Toda esa zona de Europa es un gran granero y hoy día están en guerra. Entonces yo no creo que haya mucha siembra, ¿no es cierto?, a partir de aquí en adelante en esos países, o por lo menos en Ucrania. Y hay un montón de otras cosas, o sea, el petróleo está caro, o sea, uno entiende que mucha gente necesita la plata tangible. Y otra cosa que hay que considerar, los ahorros, la coacción de un Estado para los ahorros previsionales es forzosa, digamos, es obligatoria y no se pueden tocar esos fondos por ley por una razón sencilla, porque la gente no ahorra para el futuro. La gente tiene necesidad en el día a día, se entiende, por supuesto que las tiene en el día a día, pero por eso en todos los países del mundo donde existen sistemas de pensiones con capitalización individual, esos ahorros son forzosos para la persona que está trabajando en blanco y además son forzosos por ley, no se pueden retirar. Ahora hemos hecho por la pandemia esta excepción, ¿no es cierto? Pero parece no tener fin este asunto.
y por favor que se entienda, no estoy diciendo ni a favor ni en contra de un quinto retiro. Lo que estoy diciendo es constatando hechos. Y si vamos a tener exceso circulante, va a haber mayor presión inflacionaria. Lo advirtió el propio Mario Marcel, el ministro de Hacienda, que con el ingreso mínimo a 400.000 pesos debería notarse en 0,3 puntos porcentuales de inflación. O sea, ya con eso solamente, porque son cerca de 800.000 personas las que reciben el sueldo mínimo. Entonces, constatar los hechos y no desoírlos. Yo no sé qué va a pasar finalmente en el Parlamento, pero también es cierto que mucha gente necesita esa plata. Y también es cierto que hay mucha gente que ya no tiene plata y que generalmente son los más pobres. Entonces aquí los que buscan rescate es gente de clase media que debe tener deuda, que debe tener apuro, que perdió el trabajo, etcétera. O incluso una pyme que necesita invertir un poco más. Las necesidades son diversas y múltiples. Es un debate eterno, el mismo que escuchamos el año pasado, y que no sabemos cómo va a terminar. Ese es el tema, no sabemos cómo va a terminar y cómo va a seguir afectando la inflación el escenario de afuera. O sea, hoy día estamos en 12 meses con un 9,4% de inflación, casi el 10% anual. Hay que aprender a vivir con inflación, si no pregúntale a los argentinos, no es llegar y vivir con inflación. Eso era un comentario nomás, Javi, no te interrumpo más. Sí, además que, como tú ya decías, José Luis, es un debate que ya escuchamos por quinta vez, ¿no? Exacto. Y esta frase que decían muchos parlamentarios hoy, opositores, de se abre la puerta con un primer retiro y esto no se acaba más, finalmente ocurrió y eso es también un hecho. Los retiros se han ido haciendo cada vez más populares entre la ciudadanía porque esta frase que uno escucha mucho es mi plata y yo quiero mi plata. Más allá de las consideraciones técnicas, económicas y previsionales que eso está implicando por estos días y que ya lo sabemos. Ojo, eso sí, porque el último debate que se dio en el Congreso con este cuarto retiro que finalmente no prospera, estuvo cruzado, eso sí, por las elecciones y cuánto pesó en la decisión de muchos parlamentarios estar ahí a puertas de las urnas y de ser reelectos o no, dependiendo de si apoyaban o no el quinto retiro. Por eso es muy importante para ellos qué es lo que dicen sus electores, qué es lo que dice la gente en la calle y eso es precisamente también lo que vamos a escuchar nosotros a continuación. Bueno, yo preferiría el quinto retiro, porque había más fluidez de dinero para comprar, pues, mientras los anuncios del presidente hay que esperarlos todavía. No quiero el quinto retiro, porque lo que están diciendo los entendidos es que si existe el quinto retiro va a subir la inflación. Entonces, esperemos, seamos cautos. Que le den toda la plata a la gente. ¿Sabes por qué? Porque ese dinero es de la gente. Ojalá que no quede ninguna AFP. Yo creo que es importante los anuncios que hicieron, pero si bien es cierto, no es para todos, ¿ya? Igual es importante el quinto retiro para ese tipo de personas. ¿Para qué cantidad de personas? Cada vez menos, ¿no? Porque ya lo decías tú también, José Luis, es cada vez menos la cantidad de personas a la que todavía le queda plata para poder sacar de sus fondos previsionales. Hay muchas cuentas que ya están en cero, es decir, no tienen ni un peso para sus futuras jubilaciones a raíz de que optaron ante la necesidad de los últimos meses, años, ya en realidad prácticamente 2 años, de poder tener dinero en efectivo para poder gastar en lo que cada uno de estas personas quisiera, que es finalmente un debate que da también para mucho más largo, ¿no? De pensar finalmente solo en la necesidad del minuto o en lo que vaya a ocurrir más adelante. Ya sabemos qué es lo que dicen los organismos técnicos, ahora es tiempo de ver qué es lo que ocurre durante la próxima semana con el Congreso y la decisión que se tome allí por parte de la Cámara en primera instancia y probablemente después ya en el Senado. Exacto, en una serie de votaciones que no solo tienen consecuencias desde el punto de vista económico, que por supuesto es lo sustancial, sino que también desde el punto de vista político, porque es una prueba para el gobierno ver cómo va a poder alinear a su fuerza, si es que lo va a lograr o no, cuando lleva prácticamente un mes en el cargo. Muchísimas gracias, Javiera, por toda la información. Que estés muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.